Hoy vamos a hablar de un impostor médico fascinante. Una enfermedad que se ve, se siente y se parece muchísimo al lupus, pero que en realidad tiene una causa y sobre todo una solución completamente diferente. La pregunta es directa. ¿Puede un medicamento, algo diseñado para curarnos, acabar desencadenando una enfermedad autoinmuna? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y de ahí nace lo que conocemos como lupus inducido por fármacos. Pero ojo, que la historia tiene su miga. Venga, vamos a resolver este misterio diagnóstico paso a paso como si fuéramos detectives. Primero, veremos qué hace diferente a este falso lupus del auténtico. Después, identificaremos a los culpables, es decir, los fármacos. Seguiremos las pistas clínicas, encontraremos la prueba irrefutable en el laboratorio y al final revelaremos la solución. Bueno, pues empecemos por lo básico. ¿Quién es este impostor? ¿Qué es exactamente esta condición? ¿Y por qué insistimos tanto en que no es el lupus que la mayoría tiene en mente? Pues mirad, el lupus inducido por fármacos, o LIF para abreviar, no es un tipo de lupus, no. Es una entidad clínica aparte, distinta. Es un síndrome que se le parece mucho, sí, pero que está provocado por una causa externa muy concreta, un medicamento. Y aquí se ve la diferencia fundamental. Es que no hay color. El lupus sistémico, el LES, es una enfermedad crónica, de causa desconocida. En cambio, el LIF tiene un detonante clarísimo. Y lo más importante de todo, y esta es la clave, es reversible. Se quita el fármaco y en la mayoría de los casos el problema desaparece. Esa es la gran distinción. Vale, ya tenemos claro que son dos cosas distintas. Ahora vamos a la segunda parte de la investigación, la causa. ¿Qué fármacos son los principales sospechosos de provocar todo esto? El mecanismo es básicamente un error de identificación. El sistema inmunitario se confunde, reacciona al fármaco o a los cambios que éste provoca en nuestras propias células y de repente empieza a ver enemigos donde no los hay. Crea, por así decirlo, nuevos objetivos a los que atacar, los llamados neoantígenos. Un auténtico fuego amigo. Y aquí los tenemos, la lista de los sospechosos habituales. Históricamente, medicamentos para el corazón, como la procainamida, o para la tensión alta, como la hidralacina, han sido los más frecuentes. Pero la lista es larga, y se ha ido actualizando. Incluye desde antibióticos a tratamientos biológicos mucho más modernos, como los agentes anti-TNF-alfa. A ver, está claro que el principal factor de riesgo es la exposición al medicamento, pero se ha visto algo curioso. Esta reacción tan particular parece ser más frecuente en mujeres, lo que sugiere que podría existir algún tipo de predisposición individual que aún se está estudiando. Pasemos ahora a las pistas. ¿Cómo se manifiesta el LIF? Aquí es donde la cosa se complica, porque los síntomas son un reflejo casi perfecto, un calco del lupus sistémico. Hablamos de dolor e inflamación en las articulaciones, problemas de piel, inflamación de las serosas, que son esas membranas que recubren órganos como el pulmón o el corazón. Vamos, que clínicamente al principio el cuadro puede ser indistinguible del LES. Es un verdadero desafío diagnóstico. Pero aquí llega la pista clave, el detalle que un buen detective clínico no pasa por alto, el cuándo. El factor tiempo. Los síntomas casi siempre aparecen después de haber empezado a tomar un fármaco nuevo. Esa conexión temporal es la primera y más importante señal de alarma. Con la sospecha clínica ya sobre la mesa, necesitamos pruebas concluyentes. Nos vamos directos al laboratorio para encontrar la evidencia irrefutable que nos resuelva el caso. Porque el diagnóstico final no depende de una sola prueba, sino de la combinación de dos cosas. La historia del paciente, esa relación temporal de la que hablamos, y unos marcadores muy específicos que aparecen en los análisis de sangre. Y esta tabla es, literalmente, la clave del caso. Fijaos bien, los anticuerpos antinucleares, los ANA, son positivos en ambos, así que por ahí no podemos diferenciar. Pero ojo a la segunda línea, porque esto lo cambia todo. La presencia de anticuerpos antihistona, sumada a la ausencia de otros más específicos del lupus crónico, es la firma diagnóstica del LIF. Es, por así decirlo, la huella dactilar del impostor. Y como en toda buena historia de detectives, hay un pequeño giro. Resulta que en los casos más modernos de LIF, los inducidos por fármacos biológicos como los anti-TNF, a veces sí que pueden aparecer los anticuerpos anti-DSNA, un matiz muy importante a tener en cuenta en el diagnóstico actual. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos definido el problema, identificado al culpable y tenemos las pruebas. Ahora llegamos a la resolución del caso, el tratamiento. Y lo mejor de todo es su asombrosa simplicidad. La base de todo el manejo, la pieza clave, es una: identificar y suspender el fármaco responsable. Una vez se retira el fármaco, la mejoría es la norma. Los síntomas y los resultados del laboratorio empiezan a normalizarse poco a poco. Solo en situaciones muy graves o muy excepcionales se necesita algo más, como los corticoides. Pero vamos, que el pronóstico por lo general es excelente.
Venga, vamos a resumir las ideas clave para que quede todo claro. El LIF es una reacción a un fármaco, no es una enfermedad crónica. La pista definitiva para diferenciarlos son los anticuerpos antihistona. Y lo más importante, es reversible. Suspender el medicamento es, en esencia, la cura. Y terminamos con una reflexión. El hecho de que una sustancia que viene de fuera pueda encender y luego apagar un proceso tan complejo como una respuesta autoinmune, ¿qué nos revela sobre el delicado equilibrio de nuestro sistema inmunitario? Nos deja pensando en esa delgadísima línea que a veces separa la defensa de la autodestrucción.